de Gales han marcado una estricta línea a la hora de educar a sus hijos. Tienen absolutamente prohibido gritar, lo que le preguntaba a Cacho hace un momentito, y eso implica que ellos, como padres, bueno, pues que tampoco le gritaran a los niños. O sea, nadie que esté con los niños les puede gritar, ni ellos tampoco. Claro. Entonces, claro, esto nos hace preguntarnos, ¿ha cambiado la forma de educar a nuestros hijos? Antonio Campos, yo no sé si aquí nos vamos a poner de acuerdo todos, ¿eh? Bueno, vamos a intentarlo. Real británica, Nuria, lo cierto es que se han aplicado aquello de menos gritos, milagritos, porque ante unos hijos que a veces parecen indomables, han optado por esa vía pacífica, la misma que Kate Middleton pues ya aplicó cuando el príncipe Luis se puso, digamos que algo caprichoso, durante el jubileo de su bisabuela Isabel II. Los de Gales lo llaman el método chat-sofá, que se traduce en paciencia, mucha paciencia y diálogo, antes que castigo. Bueno, pues usted que es madre o que es padre y que nos está viendo, sabrá de lo que le hablo, porque quizás su hijo tenga manías como limpiarse la ropa, pintarrajear las paredes o abrir cajones que no debe. Situaciones que le ponen de los nervios y en las que usted solo querría gritar, pero no lo haga. Permítanos este pequeño chantaje emocional para contener sus ganas y para contarle algo que debe saber. Gritar a sus hijos no sirve para que hagan caso y puede ser tan dañino como pegarles. Y vale que antes se hacía así, que no pasaba nada, o tal vez sí. Pero vamos por partes. Antes, y hablamos de hace 25 años, 3 de cada 5 españoles consideraban imprescindible gritar a un niño algunas veces. Pero claro, es que antes aún, en el siglo XIX, tomar al bebé en brazos y darle el pecho, pues como que no estaba bien visto. Y ahí es donde surge el concepto de malcriar. Es cuando se impone la mano dura. Llegaron ese cachete a tiempo, el grito y los azotes. Pero claro, luego pasa lo que pasa. Niños aseguran que gritar desaforadamente es una experiencia inigualable. Bueno, hoy sabemos, porque nos lo dice la ciencia, que eso, gritar, altera la estructura del cerebro infantil y que provoca problemas en la conducta de los menores, como discusiones y peleas entre sus compañeros y dificultades también en el rendimiento escolar. Gritar implica abuso de poder, le intimida, le humilla, le genera sentimientos de inferioridad y también de culpa. Bueno, dicen los neurocientíficos que les provoca miedo y que activan los niños un modo de supervivencia, que su atención disminuye y que el mensaje entonces se pierde. Y claro, de tanto gritarles, los niños se vuelven sordos, no literalmente, sino que se inmunizan y entienden que lo normal pues, es comunicarse así con los demás. 4 de cada 5 madres y padres, ojo, se sienten juzgados por su forma de criar a sus hijos. Pero nosotros no les vamos a juzgar. Sabemos que ustedes, como vuestros hijos, como sus hijos, son imperfectos y por eso se habla de nuevas maneras de educar. Y hacerlo sin gritar es simplemente pues, otra forma de decir lo mismo, aunque con otro tono. Y para algunos padres y algunas madres, una forma de consentir lo que el niño o la niña hace. Aquí es donde gritaríamos nosotros de tanta confusión y de tanto debate, como nos suscita este tema. ¿Seréis capaces vosotros en esa mesa, Nuria, de argumentar sin tener que gritar para que os escuchemos? Bueno, pues lo vamos a intentar, Antonio, no gritar y poder entendernos todos. Dejadme que salude a Mercedes Bermejo, psicóloga, educadora también, porque tienes familia, tienes hijos, y a Sara Ferro, terapeuta familiar y educadora de talleres formativos, y además también educas porque tienes hijos. La primera pregunta, yo no sé si existe una única forma de educar. No existe forma de educar, hay formas de educar como familias. O sea, depende mucho del perfil de cada familia, de las circunstancias, de la edad de los niños, la etapa evolutiva de niños y niñas y adolescentes también es muy importante tenerla en cuenta y depende de la tipología familiar, porque hoy en día han cambiado mucho las formas de vida. Pero lo que sí que sabemos es lo que no tenemos que hacer. Tenemos que respetar, como muy bien comentaba el compañero, tenemos que respetar a la infancia y adolescencia y no hacer con ellos lo que nunca haríamos tampoco con un adulto. O sea, aquí el respeto y las buenas formas, pero es muy habitual esto del de no me grites, ¿no? La incongruencia en la que siempre caemos los adultos. Pedimos que hagan cosas que luego nosotros también estamos haciendo. Es complicado. Sara, ¿tú lo tienes claro? Porque a mí me sugieren muchas dudas la educación. Es tremendamente complicado y efectivamente hay tantas formas como familias. Pero sí que todos sabemos ya, tenemos mucha información, hay muchos estudios y sí que podemos saber qué no se puede hacer, qué efectos tienen las cosas que hacemos. Eso no significa que lo vayamos a hacer todo perfecto, pero sí que sabemos, sí que podemos saber las consecuencias de cuando nos equivocamos. Y ahí podemos también tener herramientas para reestructurarlo. No, a mí es verdad que me surgen muchas dudas como padre y yo estoy completamente convencido, dentro de un
algo normal, evidentemente. Cuando la comunicación con un niño es el permanente grito, por supuesto, esto no funciona. Pero que el grito tiene consecuencias negativas es una cosa que es evidente, y dices que hay estudios que así lo demuestran. Pero también habrá estudios donde, si a la hora de ponerle un límite al niño ese límite no se pone, también eso genera un perjuicio para el niño. Por lo tanto, el equilibrio es lo que hay que hacer. Pero hay momentos, por lo menos yo tengo 3 hijos y más o menos eso se sabe, donde no hay otra manera de poner un límite que alzar la voz. Esto es lo que yo argumento como padre. ¿Pero gritar es equivocarse, por ejemplo? Claro, bueno, estamos un poco equiparando poner límites a gritar. Sí, yo lo pongo. Creo que hay veces yo como padre lo pongo. Que tenemos esa sensación de que autoridad es gritar, poner límites es gritar. Y la realidad es que tenemos muchas maneras de poner límites, de ser firmes, de manejar nuestra autoridad. Puede ser a través de nuestro lenguaje no verbal, puede ser a través de una conversación, puede ser a través de otras muchas maneras donde nosotros seamos referentes. Estamos muy obcecados en el concepto de autoridad y no podemos perder de vista que nosotros, como padres, somos referentes de nuestros hijos. Claro. Y esa referencia la podemos seguir manteniendo sin tener que escalar a una autoridad, ¿no? Pero sí puede ser variando el tono de la voz. Por supuesto. Al final es muy difícil que lo bueno, lo malo, lo regular o lo trascendente o lo que carece de importancia tenga todo el mismo tono de voz, ¿no? Eso tampoco debe ser. No, por supuesto. La voz es una herramienta maravillosa y vosotros lo sabéis más que nadie. A mí me surge también la duda, cuando uno grita también se está expresando, o sea, siempre y cuando no hagas daño, evidentemente. Entonces no sé si reprimirte ahí es bueno, es malo. Como dice la compañera, una cosa es alzar la voz y otra cosa es gritar y perder los papeles. Pero, claro. Y nosotros como padres y madres nos equivocamos y como al equivocarnos también les ayudamos a ellos a que se puedan equivocar. Luego podemos pedir disculpas, no pasa nada, eso es muy legítimo. Claro. Pero está muy bien lo de alzar la voz en un momento dado para hacerte escuchar, porque hay veces que el volumen que hay a veces en casa y a lo mejor con muchos niños... No, y que se hacen los suecos y que no te escuchan. ¿Qué tipo habría? Por ejemplo, yo no soy madre, pero me gustaría saber algún consejo, porque creo que si lo fueran, es la típica escena de supermercado, cuando el niño se pone a gritar muchísimo y socialmente crees que tienes que alzar la voz para que la gente vea que estás educándole bien. ¿Cómo podemos hacer para no perder los nervios en ese tipo de escenas? Claro, pero por ejemplo, el ejemplo del supermercado. Estamos llevando a los niños a un contexto que es de adultos y que a lo mejor están cansados, tienen hambre, es tarde. Es decir, ¿de quién es la responsabilidad de que el niño pierda los papeles? Claro. Eso es lo primero. Y luego también cómo actuamos en esas situaciones. A lo mejor conviene más pedir disculpas porque es tarde y transmitir que somos conscientes de ello. Y luego aquí, como decía la compañera también, el modelaje, el ejemplo, cómo nosotros actuamos. Si nosotros perdemos los papeles, vamos a ayudar a ellos que también pierdan los papeles y no se puedan autorregular porque no tienen la capacidad cerebral para Pero es inevitable perder los papeles en realidad, ¿no? Es inevitable, vale. Sí. No solamente el modelaje, sino también la escalada, ¿no? El grito llama al grito. Lo que decía la Mercedes, ¿no? Si nosotros pedimos deja de gritar gritando, lo que estamos generando es que nuestros hijos también... Claro, pero que tú no grites no quiere decir que no tengas ganas de gritar. Cuando Por tú tienes, supuesto. Sara, ganas de gritar a tu niño Claro. y te contienes y no lo haces, ¿qué haces? Bueno. ¿Cómo le expresas esa sensación o esa disconformidad o lo que sea al niño? Poniéndole palabras, expresando, estoy enfadada, esto no me está gustando. Estoy incómoda en esta situación. Claro. Pues lo siento. Es que Porque es un niño que siempre lo has educado de esa manera, yo creo. Perdonadme, o sea, vamos a ver, varias cosas. Vosotros los dos sois profesionales y sois psicólogas, por lo tanto, hay una cosa que a mí me parece que en esta cosa que se llaman nuevos métodos de educar, a mí me parece que hacemos una cosa que es bastante perversa, que es negar al ser humano ser quien es. Y el ser humano es muchas cosas, y el ser humano también es ira. Y entonces, a la hora de tú regañar a un niño, a mí me parece... Por supuesto, estamos hablando, si tú te pones a romper cristales en una casa, pues tienes un problema como padre y como educador y estás transmitiendo una violencia que no puede ser. Ahora bien, el poder mostrarte como verdaderamente también eres y mostrar tu enfado de una manera evidente, a mí me parece también algo que tiene que ver con la referencia. Porque la referencia, por supuesto, que tú le das a tus hijos es el amor, la risa, el estar juntos, todas estas cosas son importantes, pero también eres ira, también eres enfado y también hay un momento en el que hay que decir, niño, estate quieto, coño. Claro, y luego le pedirías perdón, como que hay una clave súper interesante, Claro, ¿no? eso es Luego bonito. pedirías perdón, Pero ¿o crees que eso resta o no. autoridad? Quiero decir, Vamos a ver, lo pregunto, es una pregunta. Yo personalmente, aunque esto no... Yo pido perdón a mis hijos cuando yo creo que me he equivocado y eso es una cosa que sucede
de manera bastante habitual. Ahora bien, no creo que poner un límite a un niño cuando ese niño no te está entendiendo, te hace lo del supermercado, a un niño que te estaba peleando en el supermercado, tirando los botes, que tú le digas, estoy enfadado, me parece que no es eficaz. Bueno, dentro del... tú estás hablando de esa esencia, ¿no? Sí. Pues ahí estamos entrando en un juego de simetría. Ellos están haciendo su esencia y si todos dejamos fluir nuestras emociones, claro, ahí no hay nadie al volante. Claro. Entonces, ahí sí que nosotros tenemos esa responsabilidad de ser un modelo, ¿no? Yo tengo una duda sobre las alternativas, porque, vale, no gritamos, partamos de esta base. Pero, por ejemplo, hay miradas, todos hemos... Bueno, yo no tengo hijos, pero sí tengo padres. Hay miradas... Y tengo miradas asesinas. Pero hay miradas que yo siempre he sentido en mi casa como la mirada de la autoridad. Una mirada ante la cual tú te callas, te pones firme y no te mueves. ¿No da eso el mismo miedo que un grito y no lo llevas el resto de tu vida como si hubiese sido un grito? Sí, yo efectivamente, la autoridad, ese miedo, hay muchas maneras de manejarlo y no solamente es a través del grito. El problema no es tener miedo, el problema es generar miedo a nuestros hijos de manera gratuita, ¿no? Podemos transmitir a nuestros hijos esto no me está gustando y por supuesto nuestros hijos está bien que tengan esa empatía de uy, no me gusta cuando mamá o papá se enfadan y esto no genera situaciones cómodas, ¿no? Y eso está bien, esa reacción es buena, ¿no? Pero efectivamente el lenguaje, la comunicación no verbal, la mirada, sí que es bueno para transmitirles, darles un feedback. Esto que estás haciendo no está bien hecho y esto es algo que los niños necesitan recibir. Sí, claro, pero por ejemplo, más allá del bien o el mal, ¿por qué es tan malo que un niño, y con perdón, se acojone en un momento puntual? Con el mosqueo que se está cogiendo su padre, me refiero. Mira, nosotros lo explicamos mucho desde la terapia familiar sistémica. Hablamos de que los padres están arriba, ¿no? Desde la escuela estructural siempre hablamos arriba y los hijos están abajo. Los padres y madres están para cuidar y proteger a los hijos. Tiene que haber una figura de autoridad, y esto lo decía muy bien el compañero, tiene que haber límites, normas, y eso tiene que tener unas consecuencias. Hay veces que hoy en día nos encontramos a muchos hijos que están aquí arriba o muchos padres que están aquí abajo. Tiene que haber autoridad, pero no autoritarismo. Es decir, es encontrar el punto desde la mirada, desde el tono de voz, donde está en una figura de autoridad y no estar al mismo nivel. Esto no tiene que ser horizontal, pero tiene que haber una estructura y tiene que haber una jerarquía. Claro, por ejemplo, en ese sentido, cuando a veces los padres intentamos imponer nuestro criterio o nuestras formas a través del diálogo, lo que tenemos es que ser consecuentes y consistentes, porque muchas veces nos deshacemos, es decir... Pero hay cosas que sí se negocian o se pueden reflexionar dependiendo de la etapa evolutiva y hay otras cosas que nosotros como adultos sabemos que tienen que ser así y hay veces que les queremos explicar demasiadas cosas y a veces es así porque tiene que ser así. Entonces hay que medirlo también en función del momento, de nuestro estado de ánimo, de lo cansados que estemos, de la hora que sea. Me decía Mercedes que antes hacía referencia a las discusiones de adultos, pero es que hay muchas veces que los niños ven discusiones de adultos, no necesariamente de pareja, pero también pasa con la pareja o con un amigo o por una discusión de trabajo y ahí también están viendo al padre o a la madre alzar el tono de la voz. Claro, son esponjas emocionales, eso lo ven, eso lo aprenden y muchas veces eso luego lo reproducen. O sea, cuando nos vienen los niños a consulta porque se portan mal, porque gritan y nadie sabe de dónde viene, pero yo ahí tengo que darle un poco la razón a Juan de decir, claro, es imposible que el ser humano deje de... Claro, pero yo, por ejemplo, en el tema de la pareja, de ser lo que es, claro. Yo creo que en el tema de la pareja, algo que eso sí se puede medir, porque yo estoy hablando de utilizar el grito como arma. O sea, me refiero, yo estoy hablando de eso concretamente. Grito evidentemente moderado. Yo no estoy de acuerdo en que las parejas discutan delante de los niños. Es más, eso hay que hacerlo... O sea, eso Juan, no pero escucha, pero ¿qué te puede pasar yendo con tus niños en el coche y te enfrentas a otro conductor? Bueno, ¿sabes sí, lo que te quiero decir? O sea, claro. Si es un ejemplo, digo una pareja, como puedo decir con alguien en el trabajo. Y luego, como profesionales dentro de la educación, a mí sí me parece... hay un momento en el que luego la vida es difícil y la vida es dura. Y ya no hay autoridad, sino que hay autoritarismo. Me parece que también puede formar parte de la educación el que algunas veces, pues oye, se te pone un límite de una manera, de la forma que tú te la vas a encontrar en la vida, a lo largo de la vida, y que no te genere una frustración tan enorme cuando ya seas más adulto en la vida normal, donde alguien pues te habla mal o no te respeta como te debe respetar. A mí me parece que también forma parte un poco de la educación de que estas cosas suceden. Yo creo que aquí lo que generamos es
un clima en el que los niños ya están en tensión, si vienen de una familia en la que vienen con esos gritos, y es posible que fuera de esa familia a lo mejor al padre no le contestan, pero cuando se encuentren a alguien de fuera que les grite, van a tener todas las herramientas porque lo han aprendido en casa. Entonces, Bueno, es apasionante el tema de la educación. Además, estamos hablando de la educación en casa. Está luego el sistema educativo. Así que yo os voy a emplazar, Mercedes Bermejo y Sara Ferro, otro día a seguir con este melón abierto, por favor. Muchas gracias. Absolutamente.